Buenas noches, buenas noticias. La nota blanca de la información. Porque al final del día, miramos con ojos de fe a la luz de la buena noticia. Esto es, buenas noches, buenas noticias. En la nota blanca de la información. Buenas noches, buenas noticias. Muy buenas noches, tengan todos ustedes, les saludamos desde la cabina de Montemaría Radio y Televisión. Mi nombre es Fray Sergio, misionero de Jesús y de María. Pues que les saluda en esta bonita noche desde esta ciudad de Tijuana, Baja California. A todos ustedes, nuestros hermanos que nos están viendo a través de los distintos medios de comunicación. Y bueno, pues les doy la más cordial bienvenida a su programa. Buenas noches, buenas noticias, la nota blanca, la información. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes que comparten con nosotros, que están siempre siguiendo la transmisión de Montemaría Radio y Televisión. Y si eres nuevo, pues te damos la más cordial bienvenida a esta barra de programación de Montemaría. Y bueno, pues ahí dándole gracias a Dios, ya iniciando esta semana, por lo menos aquí en Tijuana, con un poco de calor, pero pues es temporada, es parte de. Así es que ya entrando a otra estación del año. Y por ahí a mis hermanos, saludando también a pues tanto del interior como el exterior de la República Mexicana. Muchísimas gracias ahí por acompañarnos. Les comparto nuestro número de WhatsApp, es el 664-371-2369. 664-371-2369 para que se comuniquen con nosotros, manden todas sus intenciones, sus saludos y con gusto las leeremos y pediremos por todos ustedes. Y bueno, pues también pueden entrar en mi perfil de Facebook, lo pueden encontrar como Fray Sergio MJM. Fray Sergio MJM. Ahí pueden ustedes contactarme, mandarme también sus intenciones, sus saludos o dudas, preguntas, lo que ustedes gusten y les atenderé. Vámonos rápidamente con nuestro primer segmento, que es el santoral del día de hoy, y regresamos, así es que no se muevan para poder continuar con este programa de Buenas noches, buenas noticias. El santoral de hoy. Dichoso quien no tiene más gozo y alegría que la voluntad de Dios. Buenas noches, buenas noticias. San Enrique. Era nieto de Otón el Grande y de Carlomagno. El joven príncipe pasa los primeros años de su vida en el monasterio benedictino de Hildesheim. Vive como un novicio al lado de los monjes, aprende las letras y los salmos, estudia las sagradas escrituras, se ejercita en la práctica de la virtud y aspira a la perfección. Las fechas de su vida política se sucedieron rápido. En 995, duque de Baviera. En 1002, rey de Germania. En 1014, es consagrado en Roma, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Enrique quería inspirar siempre su política en la doctrina cristiana. Su afán es extender la religión y su benéfica influencia por todas partes, y recomienda que nuestro corazón viva ya desde ahora en el cielo por el deseo y el amor. Porque la gloria presente, mientras se posee, es caduca y vana, a no ser que nos ayude en algún modo a pensar en la eternidad celestial. Junto a su vida agitada, llevaba cuanto podía una vida recogida y piadosa como un monje. Trabajó fuertemente la reforma eclesiástica, restableciendo la disciplina en las cosas de la Iglesia. Trabajó mucho por la paz y la extensión del Evangelio. Al final de su vida, Enrique, llamado con razón el Piadoso,
Se retira al monasterio de Bane. El abad Ricardo le ordena volver al trono, pero poco después, el 13 de julio del año 1024, recibió la corona de la gloria en el castillo de Gruana. Otros santos de hoy: Joel, Esdras, Silas, Eugenio, Serapión. Muy bien, bueno, pues estamos de regreso. Hemos escuchado ya el santo del día y ahora vamos con este siguiente momento donde les compartimos a todos ustedes, pues, ahora el evangelio que corresponde, pues, también a este día martes 13 de julio. Y nos dice lo siguiente: lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús se puso a reprender a las ciudades que habían visto sus numerosos milagros. Por no haberse convertido, les decía: ¡ay de ti, Corazaín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran realizado los milagros que se han hecho en ustedes, hace tiempo que hubieran hecho penitencia, cubiertas de sayal y de ceniza. Pero yo les aseguro que el día del juicio será menos riguroso para Tiro y Sidón que para ustedes. ¿Y tú, Cafarnaúm, crees que serás encumbrada hasta el cielo? ¿No serás precipitada en el abismo? Porque si en Sodoma se hubieran realizado los milagros que en ti se han hecho, quizás estaría en pie hasta el día de hoy. Pero yo te digo que será menos riguroso el día del juicio para Sodoma que para ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, pues yo en la mañana compartía el énfasis de estas palabras, los famosos ayes, así se le conoce dentro de lo que va a ser un estudio bíblico, ¿sí? En el primer semestre que llevé esta introducción a Biblia, pues vi esta temática que se maneja dentro de lo que es la palabra de Dios, los famosos ayes, así se le conocen, los ayes, ay de ti, ¿sí? Y esa expresión, pues, significa, bíblicamente, un énfasis hacia lo que Jesucristo quiere que pongan atención, quiere que de alguna otra manera escuchen lo que se les está diciendo. Y hoy lo que el Señor quiere que escuchemos es de que lo único que quiere para nosotros es también lo que quiere su Padre, y es que nosotros alcancemos la salvación, es decir, que alcancemos ¿qué? La vida eterna. Hay un peregrinar largo durante esta vida terrena. Hay diferentes circunstancias que nos vamos a ir encontrando en esta vida terrena, en este largo peregrinar hacia la casa del Padre, es decir, a la vida eterna. Y vuelvo a insistir, nos vamos a ir encontrando muchísimas cosas y hay que saber tanto sobrellevar, enfrentar, saber actuar frente a esas situaciones. Aquí el meollo del asunto, el punto que pudiera, pues de alguna otra manera, llamarme la atención, el punto más grave que yo siento que todavía existe dentro del cristianismo, es decir, dentro de los propios católicos cristianos, pues es que no estamos preparados, ¿sí? Nos hace falta mucho realmente prepararnos en donde, en la fe, el área de la fe, nos hace falta prepararnos mucho. Estamos muy, como dicen por ahí, ¿cómo se dice aquí en México, no? Es muy de mexicanos decir, estás muy tiernito, ¿sí? Es decir, estás muy,
te falta experiencia, pues, ¿sí? Te falta conocimiento de esto, como por ejemplo cuando un joven se ve incursionando a el área laboral, ¿sí? Es decir, el trabajo, y que va saliendo, ¿no? A lo mejor de una carrera técnica o carrera universitaria, y va saliendo, va recién graduado. Y pues, ¿qué es lo que le piden como primer requisito muchos trabajos? Experiencia. Y notan que en su currículum, pues no tiene experiencia. ¿Por qué? Pues es que va saliendo de universidad, va saliendo de preparatoria. Y por lo tanto, la mayoría de ocasiones, lamentablemente, digo, esto es otro tema, pero la mayoría de ocasiones, pues no los aceptan. ¿Por qué? Por falta de experiencia. A nosotros no es que nos vayan a contratar, sino que la experiencia la requerimos para la vida cristiana, para la vida en cotidiano, en esta vida terrena, que necesitamos tener para poder enfrentarnos a muchas circunstancias, tanto fáciles como difíciles. Y esto es a lo que hoy en la actualidad yo puedo atreverme a decir, nos hace falta preparación en la fe. Porque si bien muchos de nosotros hemos recibido en un principio estos sacramentos de iniciación que nos incursionan a la vida cristiana, que nos van adentrando a conocer realmente la realidad de la vida, de la existencia y el sentido, por supuesto, de la vida, que es, vengo de Dios y voy para Dios, ¿sí? Salgo de Dios, Dios me ha creado, es mi hacedor, Dios es el autor de la vida y a Él volveré. Y eso, de alguna otra manera, lo contemplamos dentro de nuestras primeras clases, nuestras primeras instrucciones y enseñanzas, cuando somos llevados o vamos a lo que es a las enseñanzas de nuestro catecismo básico, es decir, cuando vamos a hacer los sacramentos de la iniciación, que son la comunión y la confirmación. Y muchos estamos ahí de niños, de jovencitos, porque hay algunos ya de 12 años, de 10 años, y pues por ahí mis hermanos que también se incursionan y, ay, es de verdad, para mí es pues de aplaudir, ¿no? Hablo de mis hermanos catecúmenos. ¿Quiénes son los catecúmenos? Quienes no hicieron su comunión ni su confirmación ni el bautismo a temprana edad, es decir, de niños, y lo hacen ahora de adultos. Y de verdad mis respetos, porque no cualquiera, muchos ya como adultos les da pena, les da vergüenza ir a clases de catecismo, o qué flojera o qué tibieza tienen a veces en el corazón, que no tienen esa pues necesidad de recibirles. ¿Por qué? Porque no conocen, ¿no? Pero de verdad mis respetos para quienes aún como adultos van y hacen su esfuerzo para recibirlos. Y me ha tocado ver de verdad adultos que cuando se incorporan, pues les da por ahí el sentimiento, y una vez que los reciben, unos lloran, otros se emocionan. ¿Por qué? Pues la primera vez que reciben a Cristo Eucaristía, o simplemente aquel que no ha hecho sus sacramentos pero que va a casarse, entonces ya ven que están también para ellos por ahí una enseñanza especial como catecúmenos, es decir, reciben todos los sacramentos, pues también el del matrimonio. Y también me ha tocado ver pues expresiones muy bellas por parte de estos adultos que recién reciben su catecismo, su enseñanza, su instrucción. Pero aquí la cuestión es de que hemos recibido, entonces, ya he hablado de un principio, estos sacramentos, esta primera enseñanza e instrucción. Y lamentablemente muchos nos quedamos ahí, ya no avanzamos, ¿sí? Ya pensamos que porque ya fuimos, ya no hay necesidad, ¿sí? Pensamos que porque ya hemos aprendido un par de oraciones, vamos a poder de alguna otra manera conocer perfectamente a Dios, y eso es una mentira. Conocemos una parte de Dios, pero a Dios se le conoce todos los días, ¿sí? Y no es tanto para nada más saber quién es Dios, es para poder sobrellevar, vuelvo a repetir,
una vida cristiana, una vida terrena, sobrellevar esta vida, poder alcanzar la meta, que es la vida eterna, que es de lo que les hablaba, ¿sí? Y esto es también precisamente de lo que nos habla el Evangelio. Nos enseña Jesucristo a través de las advertencias. ¡Ay de ti! ¿Sí? Si has visto milagros, si has visto los grandes prodigios que Dios ha hecho en tu vida, ¡ay de ti si no te conviertes! Y muchos pensamos que por prodigios, que por milagros, están únicamente acentuados a curaciones, sanaciones, liberaciones, un milagro, ¿por qué no? O sea, yo no estoy diciendo que esto esté mal, está bien, también Dios se manifiesta a través de esto, pero Dios se manifiesta todos los días, no nada más ahí, ¿sí? Hemos a lo mejor recibido una sanación, hemos recibido la curación de una enfermedad que los doctores no veían, ¿verdad? No veían solución, no veían sanación y resulta que sí, porque nos acercamos a Dios. Resulta que durante mi vicio que tengo, ya sea el alcoholismo, las drogas, he podido sobrevivir porque me acerqué a Dios. Resulta que en mi pecado habitual, que cada rato pecaba insistentemente en el mismo pecado, el Señor me ha fortalecido a través de la confesión y no me he dado cuenta y no le he dado gracias tampoco por esto. Entonces podemos notar que no necesariamente son nada más por los milagros, sino también por el mayor milagro que Cristo ha hecho para mí, ¿sí? Y esto viene desde Dios Padre, el que Dios Padre me haya llamado a mí, ¿sí? El que me haya llamado a esta vida, no importando la condición. Yo sé que la vida no es fácil, es difícil, pero por eso Él mismo está con nosotros y lo dijo en aquella ocasión: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero nadie logra captar esta frase, nadie logra captar estas de sus palabras, nadie las logra comprender tan fácilmente porque vivimos lamentablemente en un mundo apartado, ¿sí? Es decir, en un lugar aparte de Dios. Nos hemos distanciado de Dios y qué maravilloso sería que entre más sea nuestra insistencia por conocerle, por estar con Él. Es distinto a querer llenar de muchas cosas una hora santa, por ejemplo. Sabemos cuál es el sentido de la hora santa. No es llenar de nada más de cantos, de hablar, de sentarse, de hincarse, de hacer circo, maroma o teatro. Está bien, es producto. No estoy diciendo que esté mal, que en tu hora santa quieras leer, que quieras cantar, que quieras tocar la guitarra, que quieras escuchar música. Está bien, pero lo mayor, lo mejor de una hora santa es estar. Y no me refiero a la estancia física, porque podemos estar físicamente, pero la mente vuela. Y créanme, yo lo digo por experiencia propia, He estado con el Señor y de repente, ¿qué voy a hacer mañana y qué hace falta hacer? Y el otro y la tarea que me encomendaron. Espérate, a ver, Fray Checo, ya, cálmate. ¿Estás con el Señor o no? ¿Sí? Y es momento de estar con Él, de acompañarlo, ¿sí? Y en su debido momento, ahorita que hablo de esto, lo mencionaba con algún testimonio muy bello que lo dio el doctor Ricardo Castañón y que lo he puesto en fines de semana yo en repetidas ocasiones. Pero bueno, ahorita no voy a hablar tanto de esto, sino quiero enfocarme en el Evangelio, en donde el Señor insistentemente nos pide, nos reclama: acérquense a la conversión, ¿sí? Acérquense al arrepentimiento sincero, porque hay de ti que se te dio todo, que se te dieron los sacramentos de bautismo, comunión y confirmación. Hay de ti que se te dio a conocer mi existencia, mi presencia. Hay de ti que yo estoy aquí, pero no me clamas, no me llamas, sino que llamamos más a nuestras preocupaciones, llamamos más a nuestros miedos, llamamos más al pecado que al Dios mismo, que lo puede todo y que nos acompaña siempre. Pero a veces somos nosotros quienes le abandonamos, ¿no? Y aún así, el Señor no nos reprocha nada. Caemos en pecado y nos perdona por su infinita misericordia. Le fallamos y aún así nos sigue amando. Estamos
en caminos que no son el camino cristiano. ¿Cuál es el camino cristiano? El camino de Cristo, por eso tiene el nombre cristianos, es decir, viene de Cristo. Estamos en caminos que no son los cristianos y aún así nos ama, y aún así nos llama para la conversión, para que volteemos a Él. ¿Qué es la conversión? Es cambiar de rumbo, de camino, de dirección, que la vista regrese a Dios. ¿A través de qué? Del bellísimo sacramento de la confesión. Y esto, mis hermanos, es lamentable. Hace unos momentos escucharon que mencioné de aquellos catecúmenos o de aquellos jovencitos que se incursionan a estos bonitos sacramentos, que más que bonitos son, están llenos de sentido, ¿no? De fuerza, de fortaleza, de alimento, por supuesto. Pues escucharon de aquellos quienes lo reciban. Hay unos que no lo han recibido y que todavía, lamentablemente, viven ciertamente una ignorancia. No los estoy tachando, simplemente pues cada uno sabemos nuestros caminos, que de repente andamos ahí desubicados, no conocemos y por ende no actuamos cristianamente. Pero ¿y nosotros que los tenemos? No nos acercamos a comulgar, no nos acercamos a confesarnos, no vamos a misa. Hoy estamos pero tan adiestrados al mundo, hoy estamos tan relajados al mundo, que no nos importa asistir a misa presencialmente. Ahora con este pretexto de cuando surgió en aquel entonces lo del COVID, van a creer que es mentira, pero no, es verdad. Todavía hay personas que piensan que están bien y viven la misa por los medios de comunicación. Estas personitas no tienen ni enfermedad ni cuidan a ningún enfermo y piensan que están bien porque ya han hecho una conciencia a su manera. Y es lamentable, es muy triste, porque es como cuando tienes hambre, ¿sí? ¿Qué haces cuando tienes hambre? ¿Vas a internet a buscar imágenes de comida? No, vas a la cocina y comes. Es triste, es lamentable escuchar a un católico que se conforma por ver la misa por los medios. ¿Crees que le va a fortalecer? ¿Crees que va a poder sobrellevar las situaciones que van a presentarse en su vida? ¿Crees que vaya en realidad a tener una entera relación con Dios? Claro que no. La misa por los medios de comunicación únicamente son para los que están enfermos, es decir, que tienen una imposibilidad por asistir a su parroquia o a un templo, y a aquellos que cuidan enfermos que no tienen otra opción más que cuidar al enfermo. Y seguramente por ahí se me está escapando alguna imposibilidad tanto cuanto mayor o igual, seguramente. Pero hasta donde yo sé, creo que no hay otra. Igual me pueden escribir, ¿saben qué? Yo estoy viviendo esto y posiblemente sea, pero que yo sepa no hay otra, ¿sí? Por ahí a lo mejor, no sé si ustedes conozcan, yo recuerdo que cuando yo estaba todavía en la Facultad de Filosofía, yo tenía un compañero allí en esta facultad que iba conmigo. Él era un religioso, un seminarista religioso, es decir, pertenecía a una congregación religiosa como yo. Y su congregación religiosa se llama Oblatos de María Inmaculada. Aquí en Tijuana hay una. Tienen una casa y pues él iba en mi salón. Y pues con él compartí prácticamente casi 4 años. Y él me comentaba que dentro de su congregación, de su comunidad religiosa, me decía que a ellos como seminaristas, cuando venía el tiempo de Cuaresma y de Semana Santa, los mandaban a misiones, ¿sí? Pero los mandaban a misiones, a serranías, a cerros, a comunidades que no tienen luz, que no tienen agua y que muy pocas veces iban sacerdotes. Y que era una comunidad gigantesca, grande, ¿sí? En cerros, en orillas de cerros, allá por Oaxaca, allá por Chiapas o Veracruz. Él me decía que los mandaban para allá, para Guerrero también. Él dice que en una ocasión fueron para allá y que les preguntaron, o sea, mi compañero les preguntó a la comunidad rural
les dijo, oigan, y pues aquí, ¿cuándo viene el sacerdote? No, aquí vienen una vez cada 6 meses. Mi compañero se sorprendió así como yo. Dije, ¿cuánto tiempo? Una vez cada 6 meses. Eso es una imposibilidad grande. Y por lo tanto, si ahí hubieran tenido luz, si hubieran tenido internet, claro que les fuera válida la misa por los medios, porque es una imposibilidad grande. Pero aquí, ¿qué distancia puede haber? Algunas viven a unas cuantas escasas cuadras. Ponle que sí, te llevas una hora, media hora de camino en carro algunos. Es una, de verdad, barbaridad que no asistan a misa quienes sí pueden. Y quienes no pueden, pues a lo mejor porque a lo mejor no tienen economía suficiente para tomar un transporte, o a lo mejor porque no tienen un carro. Ahí pudiera ser alguna imposibilidad menor, pero todavía, ¿sí? A aquellos, por ejemplo, que tienen todo y no asisten. Por eso, mis hermanos, el Señor a través de hoy, de este evangelio, incita de verdad infatigablemente. Está insistiendo muchas veces. ¡Ay de ti, que te lo he dado todo! Estoy en la Eucaristía, donde me puedes comer y te puedes fortalecer. Estoy en la confesión, yo te perdono tus pecados. La infinita misericordia de Dios, ¿sí? Y estoy en la palabra, donde te hablo a tu conciencia y a tu corazón, porque es importante escuchar la palabra de Dios para no hacer una conciencia a nuestra manera. ¿Cómo es hacer una conciencia a nuestra manera? Ay, ¿esto será malo? Yo creo que no, Dios no se enoja, es bien bueno Dios, aquí no se enoja. Ay, ¿esto será pecado? No, yo creo que no es pecado. Dios ama a todos nosotros como sus hijos, yo creo que no es pecado. Ese es hacer una conciencia a tu manera y empezar a adentrarse a caminos del mundo y a salirse del camino cristiano. Mis hermanos, por favor, regresen a las bases. Regresen a la catequesis fundamental. ¿Cuál es la catequesis fundamental? Donde nos aprendíamos, ¿se acuerdan? El Padre Nuestro, el Ave María, el Credo, los mandamientos de la Iglesia, los mandamientos de la ley de Dios. Donde aprendíamos, no memorizábamos. Porque esto es aprender. ¿Para qué? Para aplicarlo en nuestra vida cotidiana. El que te sepas, por ejemplo, los mandamientos de la Iglesia es para que lo apliquemos en la vida cotidiana. ¿Qué dice el primer mandamiento de la Iglesia? Vivir misa todos los domingos y fiestas de guardar. Quien se sepa esos mandamientos sabe que tiene que ir a misa todos los domingos. Quien se sabe los pasos para la confesión. Quien se sepa los pasos para la confesión va a saber hacer una buena confesión. Hoy en día, se los digo y me da mucha pena y tristeza, no saben confesarse, ¿sí? No saben confesarse. ¿Por qué? Porque desconocen su fe, desconocen su catequesis fundamental. Sí, se me olvida, a mí también. Se me ha olvidado el credo, se me ha olvidado el Padre Nuestro, se me ha olvidado oraciones, se me ha olvidado los mandamientos. ¿Pero qué hago? Tengo mi librito cerca de mi escritorio o donde yo esté. Y lo repaso. ¿Cómo va el credo? Ah, sí. Eso es alimentarse. Eso es querer fortalecerse y poder cumplir lo que Dios me encomienda. Salvar almas. Salvar almas. Pero muchas de las veces no queremos salir de un hoyo sin fin. De un círculo vicioso. ¿Cuál es ese hoyo sin fin o círculo vicioso? Es donde yo nada más me encuentro, pido que yo quiero, necesito, me hace falta, por favor, ya, ahorita, que me sane, que me cure, arréglame el problema. Nos creemos nada más ovejas. No solo somos ovejas. También el Señor nos ha enviado y lo vimos en lecturas pasadas. Cuando el Señor empieza a preparar y posteriormente a hacer el envío ¿de qué? De sus apóstoles. Ahí estamos también nosotros. También somos pastores, papá y mamá, pastores de sus hijos. ¿Sí? Abuelo, abuela, eres pastor de los demás que Dios te ha encomendado, de tus nietos si tú quieres.
¿Cuántas de las ocasiones lo que hacemos es mandar a los niños, a las nuevas generaciones o a los jóvenes, al grupo juvenil, al catecismo? No está mal, qué bueno. Pero ¿sabes dónde aprenden casi las 24 horas? En casa. Porque si nada más nos conformamos con mandarlos a la iglesia, pues van a aprender 1 hora al día. Qué padre sería que se complementara esa educación en casa, donde se puede aprender más horas todavía. Y no te digo que les enseñes una cátedra ahí muy profesional. No, con tu ejemplo. ¿Cómo actúas ante la vida? Que tu hijo te vea, sí, en los momentos, wow, donde se cumplió un milagro, qué bueno. Pero también que te vea cuando el problema es muy difícil. Que te vea tu hijo que lloras y clamando a Dios, pidiéndole la fortaleza, porque así es la vida. Hoy en día, lamentablemente, los padres simplemente sobreprotegen, ¿sí? No quieren que sus hijos sufran. Y yo nada más te hago una pregunta. ¿Crees tú, papá o mamá, que vas a estar para toda la vida para tu hijo? No. Un día no vas a estar. Y si no le enseñaste a tu hijo a sufrir, lamentablemente, tu hijo no va a sobrevivir en esta vida. Porque tú sabes muy bien que es muy difícil esta vida. Entonces, queremos realmente que haya buenos padres de familia, que haya buenos sacerdotes, que haya buenos jóvenes entusiastas que emprendan un camino de madurez. Entonces, acerquémoslo a la fe. Acerquen a la fe a sus hijos a través de sus ejemplos, ¿sí? Vayan a misa en familia. Siempre traten de que la convivencia sea en unidad. Traten de hablar más de Dios en sus familias. Recen el rosario en familia. Y traten de fomentar el amor, la misericordia, el perdón, la escucha, la unidad, el diálogo en la familia. Hoy el enemigo nos está arrebatando las almas de las familias. ¿Por qué? Porque desconocemos de nuestra fe, porque no hemos hecho caso a la indicación, a la advertencia de Jesucristo nuestro Señor. ¡Ay de ti! ¿Sí? Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran realizado los milagros que se han hecho en ustedes, hace tiempo que hubieran hecho penitencia, cubiertas de sayal y de ceniza. Pero yo les aseguro, fíjense bien, que el día del juicio será menos riguroso para Tiro y Sidón que para ustedes. Si hemos visto que hubo en su debido momento con nuestros antepasados cristianos ese poder de Dios que ajusticiaba, nosotros podríamos encontrarnos o toparnos con algo peor si no actuamos conforme a la voluntad de Dios, si no actuamos cristianamente. Mi hermano, mi hermana, Dios te ha llamado. Dios te ha llamado, no fue coincidencia, no es una equivocación, no es el azar del destino que hoy así lo manifiesta el mundo, le expresa el mundo. Es la perfección de Dios. Tú estás dentro del gran plan salvífico de Dios. Y Dios te quiere para que te salves y se salven todos aquellos que Dios te ha encomendado. Dios no se equivocó contigo. Dios te llamó por tu nombre y te conocía desde antes de que nacieras. Acércate a Dios, no te despegues de Dios y trata de escucharle siempre, porque Él habla siempre y camina con nosotros, no estamos solos. Les agradezco que hayan estado en este programa de Buenas noches, Buenas Noticias. Y bueno, pues me despido con esta frase que todos los misioneros y misioneras de Jesús y de María siempre compartimos a lo largo de la programación, recordándoles que Dios es amor y les ama. Esto fue Buenas noches, Buenas Noticias. En la nota blanca de la información. Una producción general de Monte María, Radio y Televisión. Amigos en favor de la familia.